La llegada del COVID a Bergen hizo que estuviera a punto de volverme a España, pero menos mal que no lo hice porque irónicamente fue cuando comenzó lo mejor de mi Erasmus. Silly Willy Billy is a million miles away. When I had a little mind that I needed him to say, but I don't now, cause I'm mom and dad, I'm a grown up boy. Saving all my money, gonna buy myself a new toy. Took a jet to the bottom of the visionary mind, where I'm making up the words to a song that doesn't rhyme. If you can't see me, then you better leave a note. Wait, scratch that, cause I'm never gonna be at home. Home, such a funny little thought. Everybody thinks now that I oughta rock. Nah, true, if you know what's best for you. Shut my eyes down now, can I get a deep breath? Y es que el COVID en Noruega fue prácticamente inexistente, apenas hubo casos, las restricciones eran bastante soft y la gente salía a hacer vida normal, sin mascarilla, paseando al perro o al bebé, corriendo o sentados en un banco como si no estuvieran en medio de una pandemia mundial. Así que para mí el mayor cambio fue el cierre de la universidad y el paso a las ya conocidas clases online. No puedo concentrarme. Aunque me molestó más cuando cerraron las discotecas, si os soy sincero. ¡Mátalo, hermano, mátalo! You are just using me to take my alcohol. Yeah. Sorry. I'm so disappointed with your behavior, I must say. Disappointed with your hair, so... With my hair? Yeah. Really? You don't like at all? Afortunadamente al final me corté el pelo y la ausencia de discotecas tampoco afectó considerablemente a nuestra vida social, pues vivíamos en Fantop. ¡Oh! Fucking love you. Porque al final el sitio es lo de menos si tienes la suerte de acabar con gente, bueno, genuinamente absurda, digámosle. Buenísimo, tío. Guay. Durante un tiempo, Fantos solo permitió reuniones de hasta 5 personas, norma que todos en la resi seguían a rajatabla, obviamente. Tanto era así que el security guy nos perseguía de cocina en cocina para felicitarnos. Fuck the Securitas. Why you keep fucking everything? Let's go to my flat. Yeah. Vamos, 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 vamos. Fantov Church in 1 minute. But then I have to take the rest of my beer. This is for YouTube? I don't know what is this for. I just record random things. Should go to D Block and then come back here, Securitas. Their night must be so annoying, just running around searching for people partying. They should just let us. Afortunadamente la norma fue finalmente abolida, sin embargo el security guy seguía apareciendo para controlar a los drogadictos de Fantov. Martino. How's it going? Do you know my last name? No, I don't even know your surname. Martin Martinsons. Lucic. Lucic. Habla, ¿cómo has subido? Ni puta. Vamos. Tal era nuestra preocupación porque nos pillaran que nos acabábamos escondiendo en los tejados. So all of a sudden we end up here in the terrace. Si viene el security guy, Jaime, ¿qué hacemos? Pues bajamos y decimos, ¿qué haces aquí? Pues nada, un día más en Fantov. Llevo 2 snuses en la boca. El snus es un estimulante compuesto por nicotina, agua y sal muy típico de los países nórdicos. Se consume por vía oral y existen 5 niveles según su intensidad. Son legales en todas partes y la gente los consume incluso mientras trabajan. El efecto es un subidón picantón muy fresco que, bueno, te puede sentar bien o puede que acabes vomitando. Yeah, let's see how many fits here. Another one. El blog del señor Pablo que está violento. Esta noche se baila el móvil. Ojalá se caigan, tío, por favor. How did you came here? I don't know, you encouraged me to go. Maybe after 15 minutes the securities will come. Oh, that's nice. I was there the whole time. Please. Todos somos el Team NASA. Siempre. Team NASA, calcetines Team NASA. ¿Cuánto te han costado? Descuento, no he escuchado. Las mejores ofertas aquí en Noruega, Bergen. Tienes la pierna por borracho, y luego te No, aquí estamos. Luego subimos a ese. Right? A ver cómo te lo haces. Have you ever touched solar panels? Wow. La puta hostia, Un enus ahora, Pablo. The security guy may comes at some point, but the thing is like, if he comes, we are just gonna jump into his face. Yeah, Pa! Pa pa pa! In his face! Yeah. Pa 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 pa! Baby, one more time.
Hey! That was fucking awesome. That was good. So what's next? What are we going to do? Call of Duty? Carlos. Yeah. Aquí vemos a Pablo que se está quedando calvo. Pablo, ¿cuándo te haces implantes? Que voy yo también y me pongo la barba. Lo veis muy grande. Tienen entradas para invitar a todo verde y no van al estadio. El futuro es incierto, No, el futuro es cierto. Pero lo que sí que era incierto eran las noches en Phantom. Y es que nunca sabías qué acabarías haciendo, dónde, por qué o con quién. Vale, el apocalipsis, chavales. Creo que hay un puto tiroteo. Hermano, Jaime, ¿qué polla hacemos? What the fuck is going on, man? What the fuck is going on? Can you tell me? We are here in National Day. Martin, I'm really worried. I don't know what is going on. No, everyone is running. Oh my god! Don't lose my camera, okay? Yeah! Don't drink underage. Exactly, not like here. Because you're obviously overage, right? I'm Norwegian. What is National Day here? Like, what are you celebrating? Cada 17 de mayo se celebra el Día Nacional de Noruega en conmemoración a su declaración como reino independiente. Este día se inició de manera espontánea entre los estudiantes noruegos, quienes establecieron los desfiles no militares como elemento central del festejo. Actualmente es costumbre darse una comilona en el desayuno, beber en la tarde y ver los fuegos artificiales por la noche. Don't drink underage. So, where are the fireworks? What are you exactly celebrating today? Cake. And what else? Alcohol. Yes. That's all. That's all. Yes. Oh, come on. Did you shit? Yeah, it smells. Ah, mama. There they are. Oh, hostia, qué bonito tú, míralo. At the end of the day, the important person is Martin. We just have Martin. I'm getting off of Where are we going, guys? to that party. We found the party. But on the boat going. The party is on the boat. I have a lot of guns, bro. No, you're just fucking with me, man. Acabamos de convencer a un noruego de que vamos a una fiesta en un bote y en realidad vamos a un túnel a echar fotos, pero bueno. Are you ready for the boat? No, I want to go back to my apartment, but if you're going to the party... Yeah, come to the party. No, but we are going to a tunnel, to be honest. We are just gonna take pictures, but you can come. Oh my god. So are you leaving? Dude, I thought you were going to a party. Yeah, that's what we thought, but at the end it ended up being just a tunnel. No party, right? The situation is going well. What's happening? He's being more drunk? Yeah. He's sad because nobody. Oh, poor boy. That's the tunnel. Pero no todo podían ser fiestas y trolear a borrachos noruegos. Era momento de explorar Noruega, así que alquilamos un coche y atravesamos el túnel más largo del mundo para llegar al ferry que nos haría cruzar hasta la localidad de Aurland. Allí haríamos nuestra primera parada, el mirador de Stegastein, una plataforma de acero y pino laminado de 30 metros de largo situado a 650 metros sobre el fiordo de Aurlandsvågen. Esta espectacular estructura nos brindó las mejores vistas panorámicas de los fiordos, montañas y de Kenzo señalando al horizonte. Posteriormente nos esperaban 6 horas de carreteras hasta el Parque Nacional de Hostedalsbreen. En el que montaríamos nuestro pequeño campamento para pasar la noche. Y al día siguiente cogimos un barco con el objetivo de ir a visitar el glaciar más grande de todo el continente europeo. El glaciar de Hostedal ocupa una superficie de 487 kilómetros cuadrados, aunque con el cambio climático lleva décadas experimentando un lento retroceso. ¡Qué barbaridad! El hielo del glaciar se ha ido derritiendo formando una gran variedad de formaciones geológicas, creando así una área caracterizada por su gran contraste.
Pero haber atravesado el túnel más largo del mundo y haber visto el glaciar más colosal de Europa nos supo a poco. Así que nos fuimos a ver el espectacular fiordo de Geranger desde la silla más épica de todo Noruega. Gerangerfjord es uno de los lugares más turísticos del país. Durante la Edad Media, en tiempos de los vikingos, fue un reino independiente y desde 2005 es considerado Patrimonio de la Humanidad. Y de vuelta a Bergen era momento de subir un par de montículos. Pero graba bien, graba bien. Que yo hago lo que puedo, Pablo. Hacer un plano secuencia recto. Luego a eso le meto un estabilizado de desformación. Wow. Y esto lo estamos haciendo en mitad de todo el tema de la cuarentena. O sea, la gente está ahora mismo encerrada y nosotros tenemos la puta suerte de estar aquí. Vale, voy a cortar el rollo porque te está poniendo demasiado melancólico. Mira qué vista, tío. No está mal. Sabe a... un poco a hongo, pero bueno. Nos dará efecto alucinógeno de esto, ¿no? Uf, ya me canso. Oh, mama. Sandisfellet es la montaña más alejada del centro de Bergen y es porque técnicamente no se encuentra en Bergen sino en Askøy. Y a pesar de su minúscula altitud es una de las mejores rutas para patearse. Did you know that singing opera to the mountains to Norway is considered as something really nice to do? It's a tradition. Yeah, like oh, oh. Yeah. Yo veo mejor que vayamos subiendo. Si vemos que es muy complicado, vamos para atrás. No, yo veo que si ya subimos, subimos. Que no Let's go. youtuber, que estoy seguro que hace el reto de la canela. Vamos a morir todos. Tú tira que ya llegarás a algún sitio. ¿Cómo se pasa por aquí? Ya hemos subido el Fløyen, el Ulriken y el otro más. Buah, esta parte de la City nunca la había visto. Lofstaken es la montaña mediana de entre sus 7 hermanas, la cuarta más alta o más baja según por donde cuentes. Desde su cima se aprecian unas esperpénticas vistas que alcanzan a la isla de Sotra y al océano Atlántico. Estaba yo aquí bajando y estaba reflexionando y pensando en la puta suerte que tengo. En mitad de una puta pandemia mundial, podría llevar 40 días encerrado. Estuve a puntísimo de volverme a España, menos mal que me quedé aquí en Noruega. Y estoy aquí, tío, pudiendo disfrutar del paisaje, de los atardeceres, de las montañas. O sea, el simple hecho ya de poder salir a la calle. Con mis amigos dicen que tengo una flor en el culo. Y es verdad. Que por cierto he perdido a todo el mundo de vista, pero bueno. Eres señor Pablo ahora, ¿vale? Hola chicos, en el vlog de hoy vamos a hacer otra de las 7 montañas de Bergen. No, montículos, no montañas. Montículos, muy importante. ¿Qué polla dice, bro? Nos dirigimos hacia un nuevo montículo. ¿Qué polla os pasa? ¿Qué cojones dices? ¿Qué dices tú, niña? ¿Tú sabes de dónde estoy yo? Yo estoy de Granada. ¿De Granada? Granada, en Granada nos conocen por la mala folla, ¿sabes? Te hago pim pam pum. Yo sí. Tengo carnino ya de nivel FER. No sé pronunciar el nombre de la montaña, pero tiene nombre de dragón. Te lo juro. ¿Cómo se llama la montaña? Te lo juro. Más o menos. Sí, ¿no? Sí. Vale, ya nos estamos acercando al montículo más bajo de Bergen. Hemos recorrido todos los montes, prácticamente. Vale, este se supone que es el punto más alto. Danmarksfjellet es la ruta más sencilla y de menor elevación, pero tiene unas vistas preciosas completamente opuestas a las del Fløyen. Usted sabe de montículos, ¿cierto? Sí, sí.
È rocosa? No. Non è rocosa? No. Arrond mane di permanente. Rompe banca ni bubam. No, no, no. Perdone si mi pronunciación no es correcta. Usted como experta en montículos sí sabe pronunciar. Sí. ¿Son? Arrond mane di permanente. O sea, Bungenbucket y Boogie Baggy. Sì, boogie boogie. Te lo juro, siempre que grabo no sé qué estoy grabando, pero luego se edita y sale algo. De verdad, yo creo que voy a hacer una película. No, algún día quiero hacer un documental de toda mi vida, pero para mí, para verlo de mayor, imagínate tener 80 años y ves como una recapitulación en vídeo, en fotos de toda mi vida. Porque siempre me ha rayado el Alzheimer y el olvido. Eres una persona muy rara, pero eres una persona muy guay. Funicular. Funicular. Estamos en el debate. Aquí, ¿vosotras queréis funicular? Sí. Ah, bueno, yo puedo. Esta gente quiere andar. Tenéis que decidir. ¿Funicular o andar? Cogemos tu Tesla y nos conduces. Hostia, venga. El funicular de Fløibanen es una de las atracciones más conocidas de Noruega. Se encuentra en el corazón de Bergen y te ahorra 320 metros de caminata en un viaje de apenas 8 minutos. ¡Vámonos, átomos! Hostia, y sale directo al Fløyen. Siempre hay que lavarse las manitas. Estamos en Coronavirus Times. El Fløyen es la montaña más visitada de Bergen, probablemente por su cercanía al centro, fácil acceso y porque es donde se encuentra el troll supremo. Nuestro amigo el troll, tío, cómo le quiero. Choca, 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 choca. Antau Bukros. ¿Cómo que no? No acabo. Claro que quepas. No puede ser. Acompáñame. Vale, vamos a ver si es un búnker o no. Hola. Para mí que esto no vamos a poder abrirlo, ¿eh? Aquí a lo mejor incineraban A los nazis. Los noruegos había aquí, o sea, vinieron a conquistar. La conquistaron. Pero nos querían porque éramos la raza aria. Nos trataban bien. Ojito. Pones la boca todo alrededor así. Seguro que esto no tiene el corona. Explorando zonas sin hospital. Y tras visitar la segunda montaña más alta de Bergen y hacer el monger en un parque, ya en la bajada nos topamos con las figuras mitológicas más típicas del mundo escandinavo, los trolls. No sé qué está pasando, pero me encanta. Pero para trolls esos niños... Que se nos cuelan los niños, bro. No nos vamos a poder tirar nunca. Hostia, otro. Venga, ¿vaya a tirar o no? Estoy viendo que me voy a tirar y van a estar varios niños atascados ahí y les voy a dar en toda la cara. Oh, Dios mío. El mega tobogán. Pero subir montículos no es la única actividad típica de Bergen. También es muy común alquilar las bicis verdes del centro y recorrer todos los alrededores del Bryggen, las calles en torno al parque central y toda la zona residencial. Por tan solo 5 euros puedes tenerlas durante todo el día con tiempo suficiente para recorrer la que un día fue la verdadera capital del reino noruego e incluso del mundo escandinavo. Y no quiero volver a hablar de montículos, pero es que a escasos kilómetros del Fløyen se realiza otro deporte muy común de Noruega. Bro, just find the way and camp. La remación en canoa. Oh, sorry. They fucking stole our paddle. What should we do? One thing on my mind. Red, black and beautiful long stick with a fine handle and paddle. I will tip someone for that paddle. Ducks are awesome. There's only one thing on my mind. Give it the paddle back. Give me. No. How?
Bye! Today started as a normal day for Pablo as he paddled through the ocean thinking about being a duck. And then, suddenly, Such a good day, a familiar face. I love the neighbors. And he kept paddling. It was a beautiful day. But little did he know that this day would be his last day. This was the best story I've ever heard. Yeah. Hey, you fuck off, stupid boy. Wanna do a race? Oh, fuck! Get out. Y de repente, sin darnos cuenta, ya casi se nos había acabado el tiempo en Bergen. Pero todavía nos daba para ir a tirarnos desde el mítico trampolín de 9 metros de la playa de arena de Kirkehenengangen. Ha sido patético. Y de saltar en las colchonetas del Rush Trampoline Park. Allí pudimos practicar nuestros dotes como espías, jugar al quema y saltar un troncho acolchado que giraba a la velocidad de la luz. Lántalo, lántalo. Oh, Dios mío. ¿Te duele? Ya, o sea, salté y tenía la pierna gira y pisé. Porque no hay mejor forma de terminar el Erasmus que reventándote a hostias con la gente con la que has compartido todo un año de aventuras. Me han metido una soberana paliza. Y así acaba la historia del año más surrealista de mi vida, así que ya solo me queda dar las gracias a toda la gente que conocí por hacer de mi experiencia algo inolvidable. Aunque esa historia la dejaremos para otro vídeo. Pablo, get divorced. Just do it. Just Get divorced with who? I don't know, but some girl is trying to steal your money and I think... I have no money. Get divorced.